Muy buenas noches, bueno, tardes todavía. Mi nombre es Yari Tatiana Vallejo Saavedra. En este caso estamos trabajando en manejo integrado de plagas. Nos tocó componentes del manejo integrado de plagas. Lo estoy trabajando con mis compañeros Víctor, Luis Humberto, Kevin David, Ángela Tatiana y Yeri Tatiana, que es la persona a quien les habla. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca de la introducción de lo que tratamos en las siguientes diapositivas que todos mis compañeros vamos a explicar más adelante. El manejo integrado de plagas, como saben, es el que estudia las causas de las plagas en los cultivos y la propone métodos para identificarlas. Esto que nos ayuda a saber qué tipo de plaga está atacando el cultivo para así saber qué hacer y qué podemos aplicarle a ese cultivo para que esa plaga no lo siga atacando. En Colombia podemos identificar varios diferentes tipos de plagas que son como las plagas que son ecológicas y las químicas. Entonces su eficacia depende del conocimiento profundo del agrosistema y del uso constante de la observación y el monitoreo. Cuando se realizan actividades culturales, se puede identificar plagas biológicas. Entonces, lo que hace el manejo integrado de plagas es ayudarnos a identificar el objetivo que tienen estas plagas en los diferentes cultivos que cada uno de nosotros en nuestras casas procede a cultivar. Le doy la palabra a mi compañera Ángela. Muy buenas noches, mi nombre es Ángela. Les voy a hablar acerca de los componentes del manejo integrado de plagas. Como anteriormente mi compañera lo mencionaba, estos componentes, como tal lo indica, son prácticas agrícolas preventivas, las cuales modifican el entorno del cultivo. Es decir, es para hacerlo como un poco más favorable a las plagas y constituyendo como una primera línea de defensa. ¿A qué vamos? A que en las fechas de siembra hayan unas estrategias que eviten como el ciclo de cultivo y que éstas coincidan en el momento crítico de las plagas. Un ejemplo es el maíz. El maíz temprano reduce gusanos collajeros. Y en base a esto también es como la preparación y el manejo de los suelos. Esto incorpora una materia orgánica y lo otro es una rotación de cultivos es muy importante y esencial para alterar como especies de diferentes familias o también romper como el ciclo de las plagas y reduce su permanencia. También es muy importante las trampas físicas, cintas adhesivas de colores, es como ya manejos culturales. Y en base a esto, como lo podemos observar en la imagen que representamos ahí. La siguiente es el control biológico. El control biológico es el uso de organismos vivos o sus derivados para regular poblaciones de plagas, también como protegiendo el ambiente y siendo selectivos. ¿Esto qué incluye? Aquí como lo podemos observar, uno son las bacterias que eliminan larvas de lepidópteros sin afectar otras especies. También los hongos, los virus, los nemátodos, que como tal es un control biológico muy amigable como con el ambiente y también es muy sostenible. Aunque su eficacia depende de factores climáticos y de un manejo integral del agroecosistema. Le cedo mi palabra a Luis Humberto. Buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre la ecología química. La ecología química estudia cómo las sustancias naturales ayudan a controlar las plagas. En el manejo integrado de plagas se usan feromonas para atraer o confundir los insectos y estratos vegetales como el NEN para repelerlos. Estos métodos son seguros para el ambiente y también permiten detectar plagas a tiempo.
Un ejemplo claro de esto sería colocar trampas con feromonas en cultivos frutales para evitar que las polillas se apareen. También un dato curioso es que las feromonas pueden incluir hasta el 90% del apareamiento en ciertas plagas sin usar químicos. Bueno, la ecología química se centra en cómo las sustancias naturales se regulan con las interacciones entre los organismos, especialmente entre las plantas e insectos. En el contexto del manejo integrado de plagas, en este enfoque se utiliza compuestos químicos para atraer, repeler y confundir a los insectos, reduciendo el impacto sin recurrir a pesticidas sintéticos. Y entre las herramientas más comunes están las hormonas sexuales, que se emplean en trampas para monitorear poblaciones o generar confusión asexual, evitando que los insectos se aparen. También se usan extractos vegetales como el aceite de NEN, peritrinas y aceites esenciales, que actúan como repelentes, inhibidores del crecimiento o incluso estériles en insectos adultos. Estos métodos son sostenibles, reducen el impacto ambiental y también nos permiten una detención temprana de infestaciones, aunque se requiere inversión inicial en trampas y en monitoreo constante. Y eso sería todo, compañeros. Les doy la palabra al siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Seguimos con ingeniería genética. La ingeniería genética básicamente consiste en modificar plantas para que tengan resistencia a diversas plagas, como por ejemplo tenemos el maíz BT, que produce una proteína que mata ciertas plagas sin afectar el resto de ecosistemas. Gracias a esto se ha reducido el uso de insecticidas, pero hay que manejarlo con cuidado. Se debe dejar refugio de maíz no transgénico para que las plantas no se vuelvan para que las plagas, no se vuelvan resistentes. Y además cumplir con las normas de bioseguridad que establecen pues las diferentes normas que establecen los países. Técnicas de esterilización de insectos plaga. Las técnicas del insecto estéril son muy interesantes, ya que se crían los insectos plagas en grandes cantidades y se esterilizan con radiación y luego se liberan al campo. Cuando esos machos estériles se aparean con las hembras, no hay descendencia y con el tiempo pues la población tiende a disminuir. Por ejemplo, el manejo de la mosca blanca en el Mediterráneo en frutales, donde liberar machos estériles en proporciones de 10:1 ayuda a reducir muchísimo la plaga en varias regiones. Esa es una técnica muy limpia, específica y aunque requiere pues infraestructura y control, pero cuando se logra esos resultados pues se ven pues a cabalidad, cumple pues a cabalidad con el control que se necesita. Vamos con el control químico. El control químico sigue siendo necesario en algunos casos, pero pues dentro del MIP se usa solo cuando otras técnicas no son suficientes o no funcionan. La clave está en usar productos selectivos, aplicar en el momento justo y rotar los ingredientes activos para evitar pues, la resistencia a algunas plagas. Por ejemplo, en el maíz contra Spotera frugiperda. Lo ideal es monitorear primero y aplicar solo si la plaga supera el umbral económico. Y en cultivos como papa y repollo se usan biopesticidas a base de Bacillus thuringiensis también para controlar orugas y ya que eso pues son menos tóxicos y más seguros para el ambiente. Te cedo la palabra, Víctor. Oye, saludos todos y compañeros. Me presento, mi nombre es Víctor Hugo. Les hablaré sobre las dos últimas diapositivas. Conclusiones. Las plagas no aparecen solas, sino por la interacción de factores biológicos, ambientales y de manejo. Entenderlos es clave para prevenirlas. Debemos observar y monitorear para identificar las plagas a tiempo, anticipar su comportamiento y actuar solo cuando sea necesario para evitar pérdidas de cultivo.
MIP es sostenible, porque combina varias tácticas que reduce el uso exclusivo de químicos y protege la salud y ambiente. Su base es conocer bien al ecosistema, priorizar prácticas culturales, biológicas y genéticas, dejar los plaguicidas solo para casos extremos. Y por último, el objetivo no es erradicar plagas, sino mantenerlas en niveles que no aún ser pérdidas económicas y así asegurar la productividad y sostenibilidad del cultivo. De humedaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 humedaciones. 1. Formación y trabajo colectivo. Capacitar a agricultores y técnicos en la detección de planas de plagas y aplicar MIP de manera comunitaria para lograr mayor efectividad. 2. Sostenibles. Dar prioridad al control cultural y biológico. Aprovechar la biodiversidad y promover alternativas como extractos vegetales y ecología química. 3. Regulación y apoyo. Restringir plaguicidas altamente tóxicos, promover la dotación de ingredientes y fomentar políticas públicas o subsidios y biosumos. Por último, innovación y mejoración continua. Integrar el monitoreo climático y ambas informaciones regionales y evaluar constantemente los resultados para optimizar las prácticas. MIP significa monitoreo, prácticas culturales y acciones preventivas, otro biológico y otro químico. Teniendo en cuenta MIP, podemos lograr un mejor manejo integral de plagas para cualquier tipo de cultivo, sea aña, maíz y entre otros. Teniendo ese otro, nos garantiza un mayor insumo y una menor pérdida. Por último, tenemos las referencias bibliográficas donde consultamos toda la información anteriormente establecida. Muchas gracias, tutor y compañeros, por la presente presentación.